Amados hermanos, qué alegría poder saludarles y saber que tenemos nuevamente la ocasión de escuchar y reflexionar en familia sobre la palabra de Dios. En esta oportunidad hemos leído el Evangelio de Mateo, capítulo 25, desde el versículo 14 al 30, lo que tradicionalmente se conoce como la parábola de los talentos. En esta ocasión he puesto también un título a esta reflexión y este es Funciones de un mayordomo de Dios. ¿Somos buenos mayordomos de Dios? Para responder a esta pregunta, debemos primeramente tomar conciencia que usted y yo, creyentes, hijos de Dios, somos mayordomos de Dios. Lamentablemente, algunos, aún sabiéndolo, no han sabido administrar ni lo mucho ni lo poco que ha llegado alguna vez a sus manos. Un caso en la historia es la del hijo pródigo. Nos relata el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 13, que luego de haber recibido su parte de la herencia, este hijo se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí tenemos el caso de un hombre que no supo administrar el bien entregado. Los talentos representan las capacidades, el tiempo, el recurso y la oportunidad que Dios nos entrega para desarrollarnos, pero también para servirle a Él. Dios considera a los talentos como un depósito que el creyente recibe y sobre el cual es responsable de administrar, y administrar en lo posible de la manera más sabia. En la parábola de los talentos, Jesús nos presenta de manera ilustrada las funciones de un mayordomo. ¿Cuáles son estas funciones? Eso es precisamente lo que revisaremos a continuación. En primer lugar, notemos como función número 1, el administrar bienes que le pertenecen a Dios. En nuestra parábola de los talentos se nos dice que el hombre, el Señor, se fue de viaje, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Los bienes que eran del Señor, en el versículo 14. Jesús tuvo la intención de hacer notar a sus oyentes que Dios ha confiado en el ser humano bienes que no le pertenecen a él. Todo lo que el hombre pueda granjear y todo lo que el hombre tenga en su mano pertenece a Dios mismo. Y Dios los ha puesto en nuestra mano para que los disfrutemos y los usemos también para sus propósitos. Es por eso que el rey David, luego de haber apartado riqueza para el propósito de la construcción del templo, nos dice en Primera de Crónicas 29:14, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. David entendía este principio fundamental que todo mayordomo debe aceptar y entender. Los bienes que administramos le pertenecen a Dios. Un mayordomo es una persona que administra los bienes que pertenecen a otro. En las Sagradas Escrituras son innumerables los casos, los ejemplos que encontramos de mayordomos. Por ejemplo, tenemos el caso de José, allá en el antiguo Egipto, de quien se nos dice que su amo Potifar lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 39. Tenemos también el caso de otro mayordomo, como el caso de Eliezer, el caso también de Arsa, el mayordomo del rey Ela, el caso de Abdías, mayordomo del rey Acab, el caso de Eliakim, en fin. En nuestro caso, el salmista en el capítulo 8, en palabra del rey David, hablándole a Dios acerca del ser humano, describe lo siguiente: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Es decir, en el caso del género humano, el salmista menciona que nosotros señoreamos las obras que Dios ha puesto sobre nuestras manos. Pero Dios
no ha renunciado a su derecho de propiedad. A Dios le asiste un derecho de propiedad sobre su creación por el simple hecho de que Él es Dios, creador de todas las cosas. Hasta el día de hoy, como dice el salmista, hasta el día de hoy de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hasta el día de hoy de Él es la plata y de Él es el oro. Dios solamente hizo al hombre mayordomo de su creación. Dios no nos ha puesto como administradores de sus bienes exclusivamente para nuestro propio beneficio, sino también para su gloria, para el beneficio también de su reino aquí en la tierra. Así es como entonces nos hemos vuelto mayordomos de la naturaleza, de un hogar, de nuestra propia vida personal, de recursos materiales, de la iglesia aquí en la tierra, en fin. Pero no nos confundamos, nada nos pertenece, realmente todo es de Dios. Solamente somos sus administradores. La segunda función de un mayordomo es trabajar para el beneficio del reino de los cielos. Antes de dar Jesús la enseñanza de la parábola de los talentos, aclara que esta parábola se trata de un símil con el reino de los cielos. Y de hecho dice, porque el reino de los cielos es como, es semejante, es similar a. Entonces, sin duda, esta parábola de algún modo nos muestra una explicación de la administración que se espera que en el reino de los cielos se haga con los bienes que los miembros del reino hemos recibido de Dios. Desafortunadamente es evidente que muchas personas trabajan no para el reino de los cielos, sino para su reino personal. Estamos viviendo tiempos en donde las oportunidades de superación y la búsqueda del éxito están por sobre todo valor y sobre todo principio cristiano desde la mirada humanista. E incluso a nosotros los creyentes, el afán de ellos muchas veces nos ahoga, nos agobia, haciéndonos perder el valor y sentido de las cosas importantes. A eso agregamos también una serie de sermones mal fundados y conceptos no bíblicos, predicados por falsos predicadores que se están arraigando en la mente de muchos creyentes, alimentando en sí mismos la idea de que la única finalidad de la vida cristiana es alcanzar la prosperidad económica al máximo nivel posible. Por todo esto, muchos son los creyentes que no ejercen la mayordomía en favor del reino de los cielos, sino solo a favor de su propio reino. El apóstol Pedro, dirigiéndose especialmente a los creyentes en Cristo, les dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra nos dice de manera clara que todos somos considerados por Dios como mayordomos de lo que Él ha entregado, en este caso de la multiforme gracia de Dios. Somos administradores de ella. Esta gracia de Dios se refiere a la gracia salvadora, cuyos resultados benefician el reino de los cielos con personas alcanzadas por el Evangelio para la gloria de Dios, y también a cada creyente en el sentido de que cumplimos y desarrollamos la misión a la que fuimos llamados. Nosotros como creyentes debemos ministrar a nuestros hermanos que son parte de la iglesia, a nuestros hermanos que son parte de nuestra familia y también a nuestro prójimo, llevándole y extendiéndole el mensaje de salvación. Hemos recibido como mayordomos este mensaje. ¿Estamos siendo buenos administradores de él? Usted y yo no fuimos creados ni fuimos llamados por Dios solo para pensar egoístamente en nosotros mismos. Fuimos creados para gloria de Dios, para el reino de Dios
y no solo para el reino futuro, eterno y espiritual, sino también para el reino de Dios presente, aquí y ahora. Este reino donde hay almas que requieren que nos ocupemos de ellas. La tercera función de un mayordomo de Dios es rendir cuenta de su mayordomía. El versículo 19 de la parábola nos cuenta que al regreso del Señor, los siervos o mayordomos fueron llamados a entregar una cuenta. El versículo 20 nos relata que el primer mayordomo, aquel que haya recibido 5 talentos, pudo dar una cuenta exitosa de 5 talentos más añadidos. El versículo 22 nos menciona que el que había recibido 2 talentos dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Estos 2 personajes fueron calificados por el Señor como buenos siervos, como siervos fieles, y fueron dignamente recompensados. Desafortunadamente, el caso del tercer mayordomo no fue fructífero. ¿Por qué? Porque su cuenta no fue exitosa. Solamente regresó con lo que le dieron. A este respecto, se le fue calificado como un siervo inútil. Queridos hermanos, lo que se espera de cada uno de nosotros es que nuestro informe sea un informe con una cuenta exitosa. Un informe prosperado del manejo de las cosas que Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros. El uso correcto de los bienes de Dios que están en nuestras manos debe ser una prioridad. Y si nunca antes habíamos pensado en esto, comencemos a pensarlo. Dios no está interesado en saber cuánto hemos adquirido para dejar como herencia a nuestros hijos, sino más bien está interesado en cómo estamos administrando lo que tenemos para que rinda un resultado no necesariamente económico, sino un resultado con un valor más rico, que es un valor espiritual. Un valor que nos beneficia a otros, que beneficia a nuestra familia y que beneficia a otros. Al igual que en la parábola de los talentos, un día regresará nuestro Señor para recibir el informe de lo que cada uno de nosotros hizo con los talentos que se les ha entregado. ¿Qué cuenta daremos al Señor? Que sea una cuenta fructífera. Hermanos, para finalizar, tengamos presente entonces estas 3 verdades. Usted y yo somos mayordomos de Dios y por lo tanto somos administradores de los bienes de Dios. Debemos trabajar para el beneficio del reino de los cielos y un día próximo rendiremos cuenta de los talentos que Dios nos ha entregado. Pero además que nuestro Dios nos ayude a no perder la sensibilidad y empatía por nuestro prójimo, para nunca olvidar que también con lo mucho que Dios nos ha permitido administrar, podemos bendecir a otros y debemos bendecir a otros. Por otro lado, y muy importante, en una cultura de lo desechable y de lo reemplazable, educar desde la más tierna infancia a nuestros hijos en el valor de las cosas es fundamental. Por cierto, no me refiero aquí solo al valor económico, sino mucho más importante al valor que tienen, dado a que éstas pertenecen a Dios, son de Dios y para Dios. Y nosotros somos meros administradores. Usted y yo somos mayordomos de los bienes de Dios. Lo que tenemos a Él le pertenece. Seamos agradecidos y demos gloria a Dios por sus infinitas misericordias. Que nuestro Dios quiera seguir bendiciendo nuestras vidas. Reciban todos mi cariñoso saludo junto al de mi familia. En especial extendemos este saludo a la familia de nuestros hermanos que componen el matrimonio Solís Valencia. A través de la oración, todos estamos con ustedes. Que el Señor continúe bendiciéndonos y pronto nos reencontraremos.